por mucho que sea complicada la legislación laboral en el Perú, todo empresario, toda persona que contrata a trabajadores sujetos a contratos de trabajo modales. Vitrina Laboral es una ayuda tanto a empresas y trabajadores para que interactúen de una manera más rápida y eficiente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Vitrina Laboral. Mi nombre es Mari Carmen Sió y a ti, amigo empresario, te quiero decir de que el día de hoy vamos a tener temas muy importantes. Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Armando Venegas, quien es abogado laboralista y también árbitro en Derecho. Don Armando, bienvenido a Vitrina Laboral. Les saluda Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen. Un saludo para todos sus oyentes y web asistentes. Muchísimas gracias. Don Armando, queremos comenzar por lo más básico y yo quisiera preguntarle, así bien fácil para que todos nos puedan entender, ¿qué significado tiene una desnaturalización de contrato? Bueno, en términos muy sencillos para que sea comprensible para todos, una desnaturalización de contrato de trabajo consiste en una situación en la cual un trabajador que ha sido contratado por una modalidad laboral o para el desempeño de una labor específica o no cumple con los requisitos de la modalidad laboral para la cual ha sido contratado. La ley habla específicamente, en el Decreto Supremo 00397-TR se habla específicamente, por ejemplo, el contrato de obra o servicio, o cuando el trabajador, y esto ya es por una interpretación jurisprudencial y también de la Autoridad Administrativa de Trabajo, desempeña una labor más allá del plazo del vencimiento del contrato o que no se ajusta a la realidad laboral para la cual ese trabajador fue contratado. Ejemplo clásico de desnaturalización. Yo contrato, no tengo un departamento de contabilidad en mi empresa y contrato a un contador para que me maneje planilla, me maneje pagos, me maneje facturación, etcétera. Lo contrato por locación de servicios, que es una figura de derecho civil, y solamente para que me preste ese servicio. Pero ¿qué ocurre? El negocio comienza a crecer, tengo necesidad de contar con ese contador más tiempo, le comienzo a exigir entonces regularidad en asistir a trabajar, le comienzo a exigir que me cumpla horario de trabajo, que obedezca las órdenes del gerente de administración, por ejemplo, y le pago regularmente una remuneración. Y no solo eso, sino que posiblemente llega julio, diciembre y hasta le pago gratificación. Entonces, en ese caso, lo que ha ocurrido es que ya se ha configurado un contrato de trabajo a plazo determinado. Ya no existe un contrato de locación de servicios, por mucho que este contador me esté girando mensualmente recibos por honorarios profesionales. Ahora, don Armando, esto es algo que se ha venido estilando, si lo vamos a llamar así, porque hay contratos que ahora son por 3 meses. Entonces, uno como trabajador, que uno sabe de que está de repente contratado por este periodo de tiempo, en aras de no perder el trabajo, a veces pasan este tipo de cosas de que de repente el empresario ve este lado de que es muy versátil, de que es muy bueno, de que me puede funcionar de repente en distintas áreas, ¿verdad? Y uno como trabajador entonces quiere de que esto sea por 3 meses más. Ajá, bueno, en ese caso, si usted tiene esa situación y tiene un contrato por 3 meses, lo que tiene que hacer es firmar un nuevo contrato de trabajo por 3 meses más y ir firmando los contratos de acuerdo a lo que establecen las modalidades que están determinadas en el Decreto Supremo 00397-TR. Ya no voy a entrar en los detalles sobre los plazos porque la norma los indica específicamente. Lo que no puede ocurrir, y entonces sí va a generar desnaturalización, es cuando pasan los 3 meses, o también pueden ser 6, o pueden ser 9, y yo ya dejo al trabajador sin contrato y lo sigo haciendo trabajar en las mismas condiciones en que estaba. ¿Por qué es importante lo que usted menciona, perdón, Carmen, lo que tú mencionas de los 3 meses? Porque los 3 meses son el periodo legal que establece la norma para el periodo de prueba. El periodo de prueba es de 3 meses o 90 días. Si yo tengo un trabajador trabajando sin contrato de trabajo escrito, después de 3 meses, la norma entiende y la Autoridad Administrativa de Trabajo, si hace una inspección, entiende igualmente que por aplicación de lo que se llama
el principio de primacía de la realidad, que ese trabajador ya es un trabajador estable para mí, es un trabajador a plazo indeterminado, que ya no lo puedo votar sin cumplir con todos los requisitos de ley. Si yo no quiero llegar a esa situación, entonces lo que tengo que hacer es tener el cuidado suficiente de tener siempre un contrato de trabajo escrito que respalde todas las condiciones en las cuales yo he contratado a ese trabajador y lo tenga firmado y lo tenga archivado y le entregue una copia al trabajador. Ahora, esto se tiene que hacer en la pequeña empresa, mediana y obviamente las más grandes, pero esto aplica para todos, ¿verdad, don Armando? Las normas laborales, Mari Carmen, son de aplicación estándar, universal. Recordemos que las normas laborales se establecen para defender los derechos de los trabajadores, pero también para defender los derechos del empleador, porque en base al contrato de trabajo yo, por ejemplo, puedo también sancionar a un trabajador si no cumple con las condiciones para las cuales yo lo he contratado, si incurre en las figuras que establece la ley, que son faltas graves. O sea, el contrato de trabajo escrito tiene una función principal que es demostrar, es la prueba evidente de que hay un vínculo laboral entre un trabajador y un empleador. Y esto es para la pequeña, para la mediana y para la gran empresa. Hay algunos, sin embargo, regímenes especiales que establecen otro tipo de condiciones. No voy a entrar a detallar eso porque ya es muy complicado, que establecen ciertas condiciones. Pero lo importante que debe quedar, el concepto que debe quedar claro es que la obligación de tener un contrato de trabajo, y cuando yo quiero que sea temporal y sujeto a modalidad, es tenerlo por escrito. No importa el tamaño de la empresa ni la actividad de la empresa. Claro, porque a veces se cree de que porque es una pequeña empresa, todo se puede hacer verbal, y ahí es donde también se cometen los errores, ¿verdad? Correcto. Lo que ocurre es que en el Perú tenemos una larga práctica en la pequeña y la mediana empresa que es, en muchos casos, no digo en la generalidad, en muchos casos son empresas que han venido de la informalidad hacia la formalidad. Claro. Y entonces el empresario no está advertido de toda esa compleja trama de normas y requisitos que exige las leyes laborales que se tienen que cumplir para respaldar los derechos del trabajador y también los derechos del empresario. Solamente para que nos hagamos una idea, si ustedes abren la página web del Ministerio de Trabajo o consultan cualquier manual de estos que se venden en diversas librerías y editoriales que tienen las normas de derecho de trabajo aplicables en el Perú, estamos hablando de compendios que en ningún caso son menores a 600, 700 u 800 páginas de normas. Y si nos vamos a referir concretamente, por ejemplo, ahora a toda la normativa que ha sacado este gobierno durante el periodo de estado de emergencia, estamos hablando de una cantidad igual de páginas de normas y muchas de ellas tienen implicancias laborales, directas o indirectas. ¿Qué quiero expresar con esto? Que el cumplir con la norma laboral para el empresario siempre es un cargo administrativo y en algunos casos un cargo económico significativo. Pero eso no puede significar que el empleador se vaya a negar a cumplirlas, porque la ley, por un principio fundamental de derecho, está hecha para todos y su cumplimiento es obligatorio. Entendido. Entonces, don Armando, una desnaturalización es prácticamente una estabilidad indefinida al trabajador. Es, digamos, la consecuencia prácticamente inmediata. ¿Por qué? Porque la norma, el Decreto Supremo 00397-TR, que estableció las modalidades de contratos temporales, tiene una serie de parámetros, una serie de indicaciones, una serie de condiciones y de modalidades de contratación. Por las cuales establece que se puede contratar, por ejemplo, hacer contrato de trabajo intermitente, contratos de suplencia, contratos para obra o servicio específico por necesidades del mercado, etcétera. Pero hay que revisar la norma y saber hacer el contrato para cumplir con la norma y entonces decirle al trabajador, ok, yo te voy a contratar a ti por un periodo de tiempo determinado para que hagas este tipo de labor, de acuerdo a esta modalidad contractual. Y en el contrato se tiene que indicar que, por ejemplo, el contrato va desde el 1 de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 y que al vencimiento a esa fecha se tiene por entendido para ambas partes que el contrato ha terminado y que no hay una prórroga tácita de la vigencia de ese contrato. Es un contrato sujeto a modalidad y determinado en su plazo de vigencia.
El gran problema que se sigue originando, Mari Carmen, es que muchos empresarios, en varios casos, por la urgencia, a veces les dice, llega diciembre, uy, pero ya tengo más actividades, y lo dicen, no, quédate, ya después arreglamos. Y el después arreglamos significa que no se firma un nuevo contrato, y ahí surgen los problemas, ahí surge la desnaturalización. Es cierto porque caemos ya en estas campañas navideñas, que ya va a terminar el año y uno, claro, como no quiere perder el trabajo tampoco, ahí es donde viene este acuerdo verbal que a las finales ya no llega a ser nada y como dice usted, pues ya no se firma ningún tipo de contrato porque ya el momento de estrés ya pasó. Correcto. Pero adicionalmente, en este caso, Mari Carmen, y es muy importante que los empresarios y los trabajadores lo tengan en cuenta, es que estamos viviendo un tiempo complicado y muy diferente. No olvidemos que estamos en una situación actualmente de estado de emergencia sanitaria. Es una declaración de emergencia que sea de acuerdo a la Constitución, da facultades al gobierno, al Estado para hacer una serie de cambios, las restricciones que tenemos, las cuarentenas, las limitaciones de circulación, etcétera. Pero eso también tiene implicación en el desarrollo de la actividad empresarial. No olvidemos, por ejemplo, que ahora hay muchas actividades empresariales que están totalmente suspendidas y que no pueden reiniciar. Ejemplo típico, para no hacerlo muy complicado, todo lo que es el área del sector de entretenimiento, bares, discotecas, cines, teatros, etcétera, no pueden reiniciar actividades y esos trabajadores no pueden trabajar en esa actividad. Así que ahí queda o apelar a la suspensión perfecta de labores, o si la empresa ya no tiene hombro, o sea, no tiene espalda económica suficiente para seguir soportando tanto tiempo de paralización, pues liquidarla y cesar a los trabajadores, pero hay que seguir los procedimientos legales para eso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No se trata de que porque ya cerré la empresa, porque no puedo operar por emergencia sanitaria, los saco a todos y no cumplo con nada. Hay que cumplir con las obligaciones legales, laborales que están establecidas. Claro que sí. Entonces, don Armando, usted le sugiere a los empresarios tampoco confiarse y revisar cada cierto tiempo esos contratos también, ¿no? Bueno, estamos reiterando el tema de la emergencia sanitaria. Si el estado de la emergencia sanitaria para usted, señor empresario, le ha significado que usted tiene que sacar a algunos trabajadores fuera de su empresa por motivo de edad, porque no tiene hay áreas que no puede trabajar porque tiene muchos trabajadores concentrados y no tiene usted manera física de redistribuirlos y seguir operando normalmente, lo que usted tiene que hacer es hacerles firmar una cláusula o un nuevo contrato a los trabajadores explicando en el contrato que se firma un nuevo contrato por razón de la emergencia sanitaria y describiendo detalladamente las condiciones por las cuales ese nuevo contrato se tiene que firmar. Si usted ha tenido la suerte de que ha recibido el Reactiva Perú y de alguna manera puede seguir manejando las cosas, pero igual tiene un número de trabajadores que no puede usted reactivar, no los puede otra vez poner en su puesto de trabajo, hágale firmar un documento en el cual especifique las condiciones, el periodo de tiempo por el cual esa suspensión de labores se va a producir y que todo eso se refleje en la realidad de los hechos. Porque, ojo, también está ocurriendo que algunas empresas han dicho, hay suspensión perfecta de labores, pero para algunas áreas, para otras áreas yo lo sigo haciendo ir a trabajar al centro de trabajo, pero no tengo reglamento de protocolo COVID, no estoy observando medidas de separación física entre los trabajadores. O sea, hay que tener en cuenta que ese estado de emergencia está generándonos muchas más obligaciones legales y administrativas y hasta funcionales, en cuanto, por ejemplo, la separación física, las condiciones de trabajo, la entrega de materiales de aislamiento, la mascarilla, el protector facial, guantes, gel, desinfectantes, etcétera, que hay que cumplir igualmente, porque las normas de seguridad y salud en el trabajo aplican plenamente en estos casos. Ahora, don Armando, todo lo que usted está mencionando aplica también para todas aquellas personas que están con el famoso teletrabajo. Ahora, todos estos trabajos se están llevando a cabo en casa, pero también muchos están abusando de los horarios. Entonces, por el hecho de estar en casa, bueno, como está en su casa, puede hacer tal o cual, o tal o cual, o tal o cual, y a veces hasta pueden pasar las 10, 12, 1 de la madrugada y ellos siguen avanzando con el trabajo que está solicitando el dueño del negocio o el empresario. Lo que usted está mencionando, esto aplica para todo, ya sea presencial o de teletrabajo. Bueno, ojo que acá tenemos que hacer una precisión importante, Mari Carmen.
El teletrabajo, antes de la declaración de emergencia sanitaria por el tema del coronavirus, ya tenía un reconocimiento legal y establecía una serie de condiciones. Lo que ha ocurrido a raíz de este aislamiento social al que nos vemos obligados por toda esta situación sanitaria es que se está configurando la figura del trabajo remoto, que es que el trabajador no puede concurrir normalmente al centro de trabajo, tiene que estar en su domicilio o en un ambiente que la empresa le ha designado. Hay empresas que han alquilado oficinas, estas oficinas temporales, etcétera, con condiciones de separación, etcétera, para que el trabajador desde ahí realice su labor. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajador viene a su domicilio? No nos olvidemos que cuando uno está en su domicilio, se está tocando el derecho a la privacidad y a la intimidad familiar, que son derechos universales, derechos humanos universales. Por lo tanto, allí hay que también hacer firmar al trabajador un contrato de trabajo remoto que especifique todas esas condiciones. ¿Y uno está en derecho de pedirlo, don Armando? ¿Uno está como trabajador, puede pedir eso a la persona? O sea, decirle al jefe. Es por supuesto, porque ese es el derecho del trabajador a que se le reconozca una nueva situación laboral, que no es que se haya cambiado el contrato de trabajo esencialmente, porque, digamos, el que ha sido contratado para hacer contabilidad, puede hacer la contabilidad de su casa porque tiene los sistemas, la contabilidad, se puede cargar una intranet en su casa, conecta a la computadora y hace todo el trabajo de contabilidad, pero está trabajando en su casa, ya no está en el local en el local del empleador. Y por eso es que también, respecto a lo que tú mencionabas de que se abusa de horas, hace pocos días el gobierno ha promulgado una norma que le da el derecho al trabajador de desconectarse fuera del horario de trabajo y a no contestar mensajes de ninguna índole, ni WhatsApp, ni correos electrónicos, ni estos timbres automáticos de alarma que se envían online para indicar, ¿tiene usted un mensaje o tiene una indicación de la empresa? Por favor, conteste. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en claro que bajo este nuevo esquema de emergencia sanitaria, todas las formas de vinculación social y entre ellas la relación de trabajo están sufriendo cambios importantes. Entonces el trabajador tiene que estar ahora en algunas circunstancias fuera de su centro de trabajo, no va a una oficina, no va a un local cerrado donde el empleador lo está viendo y está en vinculación con el empleador físicamente y socialmente cerca. Está en su casa como estamos nosotros ahora conectados a través de una pantalla, pero el trabajador está dentro de su domicilio. Claro. Y entonces hay que saber separar, ahí es muy importante saber separar qué es el centro de trabajo y la obligación laboral del derecho a la intimidad y a la privacidad que tiene el trabajador cuando está en su domicilio. Para que eso no se violente y no se generen problemas, importante es hacer un documento escrito donde se señale, señor, usted va a hacer el trabajo en su casa en estas condiciones, de tal hora a tal hora, y va a reportar de esta manera, y de acuerdo a la norma que he mencionado, usted tiene el derecho a desconectarse de tales y tales horas y tales días en los cuales usted, estando en su domicilio, ejerce su derecho a su privacidad y a su vida familiar. Ahora, don Armando, este tipo de recomendación que debería de hacer el empresario, el dueño, se estila en otros países, tal vez son mucho más pegados a una norma, a una regla. ¿Por qué es tan difícil para nosotros los peruanos poder entender esa parte? Y sería ideal de que de repente yo estoy realizando el trabajo en casa y me llegue de repente un documento de parte de la empresa para la cual yo estoy trabajando y que me indique y me diga, por este tema de la pandemia o por toda esta emergencia sanitaria, se está haciendo un reajuste en los horarios, etc, 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 etc. Eso sería lo mejor, pero no muchos lo aplican ni lo hacen. Claro, Mari Carmen, yo en este sentido quiero hacer referencia a una cita de un conocido autor y un conocido personaje. Por favor, aquí quiero deslindar el aura política de este personaje, que es el señor Hernando de Soto, quien en 1987 publicó un libro muy importante y que explica todo el fenómeno de la informalidad en el Perú, que es El Otro Sendero. Hernando de Soto en ese momento indica que respecto del tema del trabajo informal y de la manera como los peruanos manejamos los temas laborales, dice una frase que es capital para entender esto. En el Perú, poco a poco los peruanos nos hemos ido acostumbrados a ponernos al lado de la ley. O sea, por cualquier razón que busquemos que nos complica la ley,
simplemente la dejamos de lado y hacemos lo que más nos conviene a nosotros para los efectos prácticos. Pero no nos olvidemos que de acuerdo a los numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha firmado el Perú y de acuerdo a una práctica ya de muchísimos años que hay a nivel mundial y concretamente en el Perú, la fuerza de las normas laborales que establecen derechos para los trabajadores, en primer lugar, son generales. En segundo lugar, no se pueden objetar, no se pueden dejar de cumplir. Y en tercer lugar, son irrenunciables. Por lo tanto, por mucho que sea complicada la legislación laboral en el Perú, todo empresario, toda persona que contrata a trabajadores sujetos a contratos de trabajo modales a plazo determinado para desarrollar labores en situación de dependencia, tiene que cumplir con toda esa normativa y con toda esa estructura doctrinaria y legal que ampara lo que se llama los derechos de los trabajadores. No se puede obviar, hay que acostumbrarse, hay que aprender. Y si usted, señor empresario, no lo sabe, pues recuerde que tiene a los abogados laboralistas que le pueden orientar y evitarle todos los futuros dolores de cabeza que le puede generar en no cumplir en su momento con las normas tal como las normas laborales están establecidas. Claro que sí, nunca está de más una asesoría, una orientación de ustedes como abogados laboralistas. Correcto, correcto. Los abogados laboralistas ya tenemos un expertise, un conocimiento de la norma. Sabemos cómo se trabaja la norma. Y si en algunos casos eso para usted se le hace, señor empresario, se le hace muy complicado, también hay maneras en las cuales se puede aplicar una política administrativa de contratos de trabajo, de manera que usted pueda encontrar el punto medio exacto entre lo que es su satisfacción y su desarrollo empresarial y el cumplimiento de las normas y los derechos laborales. De tal manera que ni usted se perjudique en el desarrollo de sus labores, de su gestión empresarial, de su negocio, etcétera, y de otro lado, no perjudique tampoco los derechos de los trabajadores. Claro que sí. Don Armando, no me quiero ni imaginar aquellas empresas con más de 100 trabajadores y que sus contratos estén desnaturalizados. ¿Cómo se hace? Lo que ocurre es que cuanto más grande es la empresa, también es cierto, hay que reconocerlo. Muchas empresas sí tienen ya lo que se llama la responsabilidad social empresarial, el ámbito de la responsabilidad social que no solamente se limita a abrirse al ámbito externo y prestar ayudas social, sino que tienen responsabilidad social con sus propios trabajadores de tener todo en regla, de tener los contratos de trabajo bien redactados, al día, con las actualizaciones, con las modificaciones, como en este caso he mencionado la emergencia sanitaria, el cumplimiento del pago de las obligaciones sociales, llámese las aportaciones al fondo de pensiones AFP o de la ONP, el pago de las aportaciones de salud, el pago de la CTS, los seguros médicos en caso de actividad o los seguros de responsabilidad en caso de seguro complementario de trabajo de riesgo en caso de actividades laborales de alto riesgo. Las empresas grandes, las empresas mineras, por ejemplo, ese es un gran ejemplo, las empresas mineras son muy finas y muy serias en todo esto. Y hay muchas otras empresas que también lo hacen. El gran problema está en aquellos empresarios que por la necesidad de surgir y de mantener un rumbo económico en una situación tan complicada como es la de una emergencia sanitaria y una emergencia social como es la de esta que nos ha generado el coronavirus, quieren seguir llevando su negocio pero sin acordarse que hay que tener en orden todo para evitarse dolores de cabeza. Claro, claro que sí, don Armando. ¿Algo que usted quiera añadir o aconsejar tal vez al empresario o al colaborador? Bueno, al empresario, lo he dicho a lo largo de toda la entrevista, revise usted cómo está su política laboral, revise usted cómo está su archivo de documentario de sus trabajadores, revise usted si tiene todos los contratos actualizados. Si usted tiene trabajadores que ha enviado a trabajar a su domicilio por trabajo remoto, ¿hay documentos que sustenten eso? Si usted tiene trabajadores en suspensión perfecta de labores, ¿está debidamente documentada la suspensión perfecta de labores? Si usted tiene áreas de la empresa que ha tenido que paralizar, ¿les ha comunicado oportunamente por escrito a sus trabajadores el motivo de la paralización y cuánto se va a diferir esto? Si ha tenido que tomar algunas decisiones económicas que por razón de las circunstancias, obviamente, reitero, estamos en un estado de emergencia sanitaria que cambia todo. Tiene que hacer algunos ajustes en pago de remuneraciones, en diferir pagos, en hacer algunos reajustes remunerativos debido a que la economía no está en su mejor momento, etcétera. ¿Está todo eso respaldado documentariamente?
Si no lo ha hecho, este es el momento, mi estimado amigo empresario, de que lo haga. Y si no sabe usted la mejor manera de hacerlo, busque asesoría, busque un apoyo, porque siempre, como le digo, la ley es firme, es seria, pero siempre hay maneras y hay formas de manejar esto que le van a dar a usted seguridad de que las cosas se van a mantener bien, le van a dar seguridad al trabajador de que su relación con usted no se va a perjudicar y que usted va a cumplir con toda la normativa laboral sin generarse mayores problemas. Don Armando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Vitrina Laboral. Sinceramente ha sido información sumamente valiosa ahora que estamos atravesando tiempos tan difíciles. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti, Mari Carmen, y a su emisora por la entrevista, como siempre, a su disposición. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Amigos, esperamos de que este programa haya sido de su total agrado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes como vitrinalaboral.com. Conmigo será hasta la próxima. Vitrina Laboral. Encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras.